Cómo oír a Dios. Aprenda a conocer su voz y a tomar las decisiones correctas. Joyce Meyer. Capítulo 10. Dios abre y cierra las puertas de la oportunidad. Todos necesitamos oír a Dios cada día respecto a diferentes asuntos, pero hay momentos críticos de nuestra vida en los que nos hace falta especialmente estar seguros de que estamos oyendo con claridad a Dios. Él quiere hablarnos, pero debemos tener cuidado de no tener una mentalidad cerrada respecto a cómo tiene que hacerlo. He señalado anteriormente en este libro que Dios tiene muchas maneras a través de las cuales puede hablarnos, pero sea cual fuere, promete que dirija nuestros pasos. No siempre resulta fácil estar seguros de si estamos oyendo a Dios o razonamientos teñidos por nuestras emociones. Algunos dicen que les llevó años aprender a oír a Dios, pero yo creo que eso ocurre porque no hubo enseñanza clara sobre cómo se comunica Dios con su pueblo. Dios desea que sepamos que está dispuesto a guiarnos y a conducirnos como el buen pastor conduce a sus ovejas. Él nos hablará directamente al corazón, pero si somos sordos a su voz, encontrará otra forma de dirigirnos. A veces Dios habla abriendo o cerrando puertas de algo que queremos hacer. El caso de Pablo y Silas es un buen ejemplo. Ellos intentaron ir a Betania para predicar el evangelio y ministrar a la gente, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No sabemos exactamente cómo ocurrió. Es posible que simplemente perdieron la paz. Yo interpreto que realmente intentaron ir a esa provincia de Asia Menor y de alguna manera Dios se lo impidió. Dave y yo sabemos por propia experiencia que Dios puede abrir puertas de oportunidades que nadie puede cerrar, y también puede cerrar puertas que no podemos abrir de algún modo. Yo le pido a Dios que abra solo las puertas por las que Él quiere que yo entre. Puedo pensar sinceramente que algo es correcto, mientras que en realidad es lo contrario. Por lo tanto, dependo de Dios para que cierre las puertas por las que intento pasar si estoy equivocada. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Pasé muchos años de mi vida intentando organizar lo que quería hacer. El resultado fue frustración y desaliento. Ahora sé depender de Dios para que Él me abra puertas que están de acuerdo con su plan perfecto. Él nos dará gracia y nos facilitará las cosas cuando buscamos su voluntad y su oportunidad. Cuando le escribió a la iglesia de Filadelfia, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Apocalipsis 3:7. A veces, la única forma de descubrir la voluntad de Dios es practicar lo que yo llamo dar un paso y descubrir. Si he orado respecto de una situación y parezco no saber lo que debería hacer, entonces doy un paso de fe. Dios me mostró que confiar en Él es como pararse delante de una puerta automática de un supermercado. Podemos estar preparados y observar la puerta todo el día, pero no se abrirá a menos que demos un paso adelante para accionar el mecanismo que la abre. Hay momentos en la vida en que debemos dar un paso adelante, hacia un lado o hacia otro, para descubrir lo que deberíamos hacer. Algunas puertas nunca se abrirán, a no ser que demos un paso hacia ellas. Otras a veces damos un paso y vemos que Dios no abre la puerta. Si confiamos en su guía y la puerta se abre fácilmente, podemos estar plenamente seguros
de que nos está conduciendo a aprovechar esa oportunidad que tenemos delante. En 1 Corintios 16:9, el apóstol Pablo afirmó que Dios le había abierto una puerta grande a él y a sus compañeros, y también mencionó que había muchos adversarios, así que no debemos confundir la oposición con una puerta cerrada. Pablo y sus colaboradores Silas y Bernabé no se quedaron sentados esperando tener una visión o que se les apareciera un ángel mientras oraban buscando la dirección de Dios. Ellos dieron pasos en la dirección que intuían que era correcta. En muchas oportunidades, Dios sí abría la puerta, pero otras veces la cerraba. Esto no les desanimó y no tenían ningún temor de estar errando a la voluntad de Dios, pues eran hombres de fe y de acción. Ellos también sabían retroceder rápidamente cuando resultaba evidente que Dios no les estaba permitiendo seguir sus propios planes. Evalúa tus posibilidades. Con frecuencia, la gente se pregunta, ¿cómo encuentro mi ministerio? Algunos pasan muchos años paralizados, esperando oír una voz o recibir alguna clase de dirección sobrenatural. Yo les aconsejo que den un paso y lo descubran como lo dije antes. En los primeros años de mi andar con Dios, yo deseaba servirle. Sentía que había puesto un llamado en mi vida, pero no sabía exactamente qué hacer. Al ser una persona de carácter decidido, comencé a probar diferentes actos de servicio. Por ejemplo, trabajé en la guardería infantil de la iglesia y realmente me di cuenta que no había sido llamada al ministerio con los niños. También me involucré en el ministerio de la calle y aunque lo hice fielmente durante un tiempo, realmente no tenía la gracia para eso. Y me di cuenta de que tampoco tenía llamado a servir a ese campo. Sin embargo, cobraba vida en mi interior cuando se me presentaba la oportunidad de compartir la palabra a cualquier nivel. Experimentaba gozo al enseñar y era obvio que era buena haciéndolo. Dios nos da a cada uno dones para ministrar a otros. No creo que nos llame a hacer cosas que nos disgustan o que nos resultan una carga, lo cual no significa que no vaya a pedirnos que hagamos cosas que no deseamos particularmente hacer. Pero Dios nos dará la gracia para hacerlo cuando demos un paso adelante y lo probemos. No te pases la vida teniendo tanto miedo de cometer un error que finalmente te quedes sin hacer nada. Recuerda, no se puede conducir un automóvil estacionado. Necesitas ponerte en movimiento si quieres que Dios te muestre el camino que debes tomar. Él nos guía un paso a la vez. Si das un paso adelante y vas en dirección equivocada, Él te hará saber antes de que llegues demasiado lejos. Da un paso y descubres cuáles son las puertas que Dios abrirá y cuáles cerrará. Hay veces en que es mejor hacer algo antes de estar sin hacer nada. La fe actúa aunque sea insegura. Sin fe es imposible agradar a Dios. El ejemplo de Pablo y Silas, que intentaron ir a Betania y el Espíritu Santo se los impidió, me cambió la vida. Tomando este ejemplo bíblico, ya no tuve más miedo de dar un paso, pues que sabía que podía confiar en que Dios no me permitiría ir a sitios que no estaban dentro de su plan para mí. Un misionero que conozco acudió a un hombre sabio para pedirle consejo respecto de lo que debía hacer y le explicó que sabía que tenía un llamado al campo misionero, pero no tenía idea de dónde ir. Debería ir a la India, a África o a México. También le comentó que en ocasiones oraba y veía rostros negros, otras veces veía rostros rojos o amarillos. Este hombre estaba esperando recibir dirección de Dios, pero lo había hecho por un largo tiempo. Entonces el hombre sabio le dijo: bueno, hermano, haz algo. No sea que te quedes sin hacer nada.
Yo creo que este fue un muy buen consejo y motivó a este misionero a dar un paso y descubrir dónde estaba su gracia para servir, el sitio que lo llenaba de paz. Cuando en nuestra vida hay un llamado a ministrar al resto del cuerpo, no tendremos paz mientras permanezcamos quietos. No quiero conducirte a conclusiones erróneas. Hay ciertas ocasiones en las que debemos esperar en Dios, orar y no actuar de inmediato. Pero hay otras en que la única manera de descubrir la voluntad de Dios es dando un paso de fe. Al principio, yo daba pasos de bebé y me di cuenta de que esos cortos pasos no nos causaran mayores problemas en casos de estar equivocados. Podemos probar las aguas. Así ponemos el pie en el agua para ver si el agua está fría o templada. También podemos dar un corto paso hacia lo que creemos que Dios quiere que hagamos, para ver si la senda es cálida y atractiva u oscura y fría. Te animo a que des un paso. Si Dios abre la puerta, entonces da otro paso. Si la cierra, entonces retrocede e intenta avanzar en otra dirección o espera un tiempo. Pero no dejes de orar y volver a intentar. Cuando Dave y yo sentimos que Dios nos estaba llamando a iniciar nuestro ministerio televisivo, comenzamos a dar pasos para alcanzarlo. No podíamos hacerlo sin dinero. Entonces, lo primero que hicimos fue escribirle a la gente de nuestra lista de correspondencia, pidiéndoles a nuestros amigos y colaboradores del ministerio que nos apoyaran financieramente para ayudarnos a iniciar el ministerio televisivo. Nosotros sentimos que Dios había puesto en nuestro corazón una determinada suma de dinero que necesitábamos para alcanzar y fue exactamente lo que reunimos. Luego dimos el siguiente paso. Contratamos un productor que Dios también tuvo que proveer. Un hombre había solicitado trabajo como productor de televisión 3 meses antes de que Dios nos hablara y le dijimos que no teníamos un ministerio televisivo, por lo que no podríamos utilizar sus servicios. De pronto nos acordamos de este hombre y comprendimos que Dios nos había provisto de un productor aún antes de que supiéramos lo que necesitábamos. Lo próximo que hicimos fue comprar espacios en varias estaciones una vez por semana. Como dejaban utilidades y vimos un buen resultado, compramos más. Finalmente, llegamos a tener espacios diariamente y ahora tenemos un programa diario que se transmite en todo el mundo y que da ayuda espiritual a millones de personas. Al comienzo dimos pasos de bebé. Aunque no nos guiamos por las circunstancias, no es equivocado ver si Dios muestra su favor en ciertas situaciones para conducirnos de alguna manera. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Hay ciertas cosas que Dios debe hacer para que salgamos adelante. Podemos manejar algunas, pero no todas. Por ejemplo, Dave y yo no podíamos producir un programa de televisión y comenzar a transmitirlo sin tener dinero. Y como no teníamos manera de conseguir el suficiente por nuestros propios medios, Dios tuvo que proveerlo. Si habiendo escrito a nuestros amigos y colaboradores no hubiéramos tenido respuesta, no podríamos haber dado el siguiente paso. Esta fue una circunstancia en la que Dios tenía que invertir. Con frecuencia le enseñamos a la gente a no prestar atención a sus circunstancias, y esas enseñanzas tienen valor. Caminamos por fe y no por vista o sentimientos. Sin embargo, hay ciertas cosas que Dios debe hacer primero para que podamos realizar nuestro llamado. Supongamos el caso de una mujer que ora y siente que debería trabajar para colaborar con los gastos de la familia. Decide conseguir un trabajo, pero como tiene 2 hijos pequeños, si no encuentra una niñera, no puede ir a trabajar. En esta situación que Dios debería acomodar para que ella pudiera avanzar, si yo estuviera en su lugar,
y no encontrara a nadie para cuidar de mis 2 hijos, dudaría que salir a trabajar fuera la respuesta que Dios quiere para mi vida en ese momento. En 1977, Dios me dijo que dejara de trabajar y me preparara para el ministerio al que sentía que Él me había llamado. A esas alturas ya sabía que quería enseñar la palabra de Dios alrededor del mundo. Pero Dios sabía que necesitaba prepararme pasando tiempo a solas con Él. En el trabajo que tenía ganaba un buen sueldo y gozaba de muchos beneficios. Quería obedecer a Dios, pero tenía miedo de que no alcanzara el dinero. Finalmente renuncié al trabajo al tiempo completo y conseguí uno a medio tiempo. Dios no me había dicho que consiguiera un puesto de medio tiempo. Me había dicho que dejara de trabajar y confiara en su provisión. Cada mes teníamos $40 menos de lo que necesitábamos para pagar las cuentas. Si yo no trabajaba, no contaríamos con ningún dinero para gastos extras como las reparaciones del automóvil, ropa o imprevistos. Así que compartí un trabajo con otra mujer una semana. Me tocaba trabajar 2 días y a la siguiente 3. Pensé que este arreglo me dejaba el tiempo suficiente para prepararme para el ministerio. Sin darme cuenta de que una parte importante de la preparación consistía en depender totalmente de Dios y ser liberada de mi naturaleza autosuficiente. Yo podía atender mis propias necesidades y también proveer para mí misma, pero tuve que aprender un nuevo modo de vida. Nada parecía ir bien en este nuevo trabajo. Cuando tocaba algún aparato se descomponía. Además me sentía incómoda y rechazada por los otros empleados. Entonces comenzaron a suceder cosas inusitadas. Un día noté que la jefa de la oficina estaba fotocopiando páginas de un libro y le pregunté de qué se trataba. Ella me respondió: «Es mi libro de brujería». Cuando tomé conciencia de la situación que estaba, sentí que se me aflojaron las rodillas. Pensé: Dios me puso aquí para ayudar a esta mujer, así que traté de hablarle y convencerla de que sus caminos eran errados. Realmente vi una manifestación demoníaca en el rostro de esa mujer, y su piel se tornó de un amarillo horrible, y de pronto adquirió una expresión perversa. Desde ese día en adelante, mi situación solo empeoró. Yo trabajaba en una máquina en que llevaba la contabilidad y continuamente se descomponía, pero nadie podía encontrar la falla. Cuando los demás operadores solo la manejaban y funcionaba sin problema, pero cuando yo la utilizaba, no. Un día la jefa vino y me dijo: «Joyce, estás despedida». Yo no era la clase de persona que despediera. Siempre se me había conocido como una buena trabajadora y una empleada dedicada. Sin temor a equivocarme, puedo decir que Dios cerró esa puerta. Yo le había desobedecido consiguiendo un empleo a medio tiempo, y Dios no está interesado en obediencia a medias. Puesto que era desobediente, Satanás me condujo a lo que se proponía ser una trampa para mi vida y posiblemente el fin de mi ministerio, incluso antes de haberlo comenzado. Haber sido despedida era algo que podía ignorar. Dios obró por medio de esa circunstancia para dejarme bien en claro que Él no quería que yo trabajara en nada excepto en la tarea de prepararme para el ministerio. Dios se probó a sí mismo, a Dave y a mí, proveyéndonos de manera sobrenatural mes tras mes durante 6 años. En esos primeros tiempos de preparación y de enseñar en estudios bíblicos hogareños, teníamos continuamente necesidades financieras y vimos la fidelidad de Dios de primera mano. Recuerdo cierta vez necesitaba zapatillas para mis hijos y encontré pares nuevos en una venta de garaje por solo 25 centavos. También me hacían falta paños para lavar los platos y una amiga vino a mi casa y me dijo:
Espero no pienses que estoy loca, pero sentí que Dios me dijo que te trajera una docena de paños para lavar los platos. Esos años fueron duros pero maravillosos, porque aprendimos a confiar en Dios. No sugiero que nos guiemos solo por las circunstancias. También deberíamos tomar en cuenta la paz y la sabiduría, que son formas importantes en las que podemos oír a Dios. En otras palabras, cuando fui despedida de mi empleo de medio tiempo, podría haber seguido buscando otro, pero no tenía paz al respecto. Estoy segura de que la primera vez tampoco tenía paz, solo que ignoré el hecho de que no estaba lista para depender totalmente de Dios. Guiarse solo por las circunstancias puede definitivamente acarrearnos serios problemas. Satanás puede acomodarlas tan bien como Dios lo hace, porque el diablo tiene acceso a este ámbito natural. Por lo tanto, si solo tenemos en cuenta las circunstancias sin considerar las otras formas de oír a Dios, esto puede conducirnos a engaño. Si sabemos que no podemos ir en contra de la palabra de Dios, debemos ser guiados por la paz y caminar en sabiduría. Es sencillo hacer un rápido chequeo interno para verificar el nivel de barómetro de la paz en nuestro corazón, antes de confiar en las circunstancias para que nos dirijan. Con todo, no podemos ignorarlas totalmente, como una forma de la que Dios nos habla. La manera más segura de oír a Dios es combinar los métodos bíblicos de ser guiados por el Espíritu Santo y permitir que los unos nos sirvan como reaseguro de los otros. Una mujer puede desear compartir el trabajo con un hombre casado porque se siente fuertemente atraída hacia él, y hasta quizás piense que es la voluntad de Dios que ellos estén juntos. Pero por supuesto este pensamiento es erróneo, porque la palabra de Dios condena claramente el adulterio e incluso el codiciar a alguien en el corazón. De acuerdo con la palabra de Dios, ambicionar lo que le pertenece a otro es pecado. Satanás puede acomodar las circunstancias para colocar continuamente a esta mujer con el hombre hacia el que se siente atraída, y ella tal vez comience a creer equivocadamente que Dios los está poniendo juntos. Después de todo, el hombre le confió que está teniendo problemas con su esposa. El deseo intenso, la lascivia, fácilmente puede engañar a la gente. Si esta mujer solo se guía por las circunstancias, puede arruinar rápidamente su vida. Si compara sus circunstancias con la palabra de Dios, sabrá que no debe prestarle atención. Nuestro hijo mayor, David, que está a cargo de nuestro departamento de misiones mundiales, hace poco vino a pedirme consejo respecto de quién había de contratar para un puesto que tenía vacante. Él sentía que Dios deseaba que le ofreciera el trabajo a alguien a quien él no eligiera naturalmente. David trató de ocupar el puesto de varios candidatos que aparentemente estaban calificados, pero uno por uno todos rechazaron el trabajo y dijo: parece que Dios quiere a la persona a la que yo no habría elegido. Dios ha dicho en su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. La persona que Dios puso en el corazón de Dave fue la única verdaderamente interesada en el trabajo. Supimos, este era otro ejemplo en el que Dios nos ayudaba a oírlo, abriendo y cerrando puertas. Dios no siempre asigna una tarea o un trabajo a la persona más calificada. Por lo general, la actitud del corazón de una persona es más importante que su experiencia o sus credenciales, especialmente cuando se trata de posiciones ministeriales. He descubierto que a veces Dios parece no ser razonable, por lo que elige no siempre tiene sentido para nosotros. No siempre encaja en el molde de la razón. Tenemos tendencia a querer que las cosas tengan sentido, pero Dios quiere que aprendamos a ser guiados por nuestra confianza en Él y no por nuestro entendimiento. Debemos estar agradecidos que sus caminos no sean nuestros caminos. Mi vida habría resultado pésima si en muchas oportunidades Dios hubiera hecho las cosas a mi manera. Es sabio que oremos,
que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Con frecuencia le digo al Señor lo que me gustaría tener, pero concluyo diciendo: sin embargo, si sabes que no es bueno para mí, por favor no me lo des. Sus pensamientos están por encima de los nuestros. Él ve el fin desde el principio, y todos sus caminos son justos. En lo natural, podemos pensar que algo tiene sentido, pero quizás de ningún modo lo sea, que sea lo que Dios desea. Tú y yo podemos oír a Dios claramente. Solo necesitamos aplicar las pautas establecidas en su palabra y así no seremos engañados.